En esta oportunidad queremos hablar de una serie llamada Verdades Espirituales de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de algunos audios que hemos escuchado, y si bien es cierto, no somos expertos en los temas de la Segunda Guerra Mundial, ni pretendemos serlo, sabemos que hubo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha muerte, muchas cosas negativas que ocurrieron en ese tiempo, no nos ha dejado de fascinar, en el buen sentido de la palabra, los sucesos, los personajes, las personas que estuvieron involucradas en esta guerra, y que en la medida que hemos escuchado y hemos visto videos sobre la Segunda Guerra Mundial, hay muchas cosas y muchas enseñanzas espirituales. Entonces, bueno, a raíz de eso hemos decidido tratar de llevar todo eso que hemos aprendido, que hemos visto, y tratar de compartirla con todas las personas. Y así en forma cronológica vamos a estar narrando algunos eventos, algunos personajes, algunas historias que ocurrieron durante este periodo y una aplicación a nuestra vida, sea como creyente o no, y también cómo estos sucesos nos preparan para los tiempos finales que se avecinan. Entonces, bueno, nos vamos a preguntar cuáles van a ser las preguntas que nos van a hacer en este episodio número 1. Es, ¿cómo empezó esta guerra? ¿Se pudo hacer algo para evitarla? ¿Dónde estaba la comunidad internacional mientras Alemania se estaba armando? ¿Podemos aprender algo de nuestra vida espiritual acerca de estos primeros sucesos? ¿Y cómo esta información nos va a preparar para estos últimos tiempos? Esta y Eh, otras preguntas las vamos a ir respondiendo en este episodio que lo hemos llamado Mentiras, Amenazas, Chantajes y Cómo Vencerlo. a mí me emocionó muchísimo cuando me hablaste de esta serie porque probablemente uno de los eventos más importantes, un evento muy sangriento, pero uno de los más importantes de la historia. Y además, como tú dices, que la verdad podemos sacar muchísimas enseñanzas para nuestra vida de esto. Para la primera pregunta, la mayoría de los historiadores coinciden en que, bueno, obviamente la Segunda Guerra es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que los resultados de las negociaciones y de sí, de las negociaciones, las divisiones, después de la Primera Guerra Mundial, fueron los que desataron estos eventos de la Segunda Guerra Mundial. Y Nelson ahí tiene un poco más de la historia detallada de qué fue lo que pasó, por qué llegamos a esta conclusión. Bueno, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los vencedores, en este caso los aliados, hicieron firmar un tratado a los vencidos, que era Alemania, donde se les imponía, entre otras cosas, desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales y pagar importantes y exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. En principio estas condiciones se aceptaron, bueno, quedaba de otra, no había otra forma, no había otra negociación, pero no pasó mucho tiempo sin que los alemanes hicieran caso omiso a las mismas. Esto fue exacerbado con la crisis del año 29 en los Estados Unidos, que trajo una crisis económica muy grande, más la llegada al poder del hombre que hoy es archiconocido y que es referencia del mal, llamado Adolf Hitler, quien surgió como una especie de vindicador y vengador del pueblo alemán. Básicamente, así empieza estos primeros pasos para la guerra. Y hay mucho de eso, hay mucho resentimiento por parte del pueblo alemán. Mucho de eso también se habla de la... No estaba solo Hitler y nunca estuvo solo. Y el ejército era formado por esa gente que tenía resentimiento, que tenía un espíritu nacionalista y revanchista, que consiguió en este líder la persona ideal que lo guiara a recuperar lo que ellos pensaban que era de ellos y que habían perdido. Entonces, ¿cómo empieza esto? La comunidad internacional quiere evitar un conflicto destructivo, quiere evitar otra guerra. O sea, realmente ellos quieren evitar otra guerra. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, Hitler comienza a incumplir parte del tratado. Y él actuaba de la siguiente manera. Primero, creaba un problema a través del engaño. Se hacía un autoatentado o un supuesto ataque de otro país en contra de ellos como Alemania. Esto lo usaba Hitler para amenazar, tomar represalias y invadir el territorio que supuestamente los había agredido. Esto sucedió, por ejemplo, con Austria. La comunidad internacional se hacía la vista gorda. Ellos decían, mira, no, queremos evitar cualquier tipo de confrontaciones. Bueno, son países pequeños, no hay problema. También había muchos alemanes en esa zona. Hitler chantajeaba y decía, no, yo no lo voy a volver a hacer. La comunidad internacional confiaba en su palabra y lo dejaba sin consecuencias. Se repetía esto una y otra vez, una y otra vez.
Y este círculo vicioso al final se va a materializar con el llamado Acuerdo de Múnich. ¿Qué fue este Acuerdo de Múnich? Bueno, fue un acuerdo donde Francia, Gran Bretaña, junto con Italia, por parte de que estaba Mussolini, el primer ministro en ese entonces era Neville Chamberlain de Gran Bretaña, en un esfuerzo por evitar a toda costa la confrontación, le permite a Hitler quedarse con lo que en aquel momento se llamaba Checoslovaquia, sin la autorización y el permiso del gobierno de los checos. Y en Con la parte de eso, promesa, ajá, en parte de eso, lo mismo, la memoria, los traumas, lo difícil que había sido la pérdida en dinero, en tiempo, en recursos durante una guerra tan bien sangrienta como la primera, era lo que decía, bueno, no queremos involucrarnos en otro conflicto armado de esa magnitud. Winston Churchill, a una frase categórica y contundente respecto a este acuerdo de Neville Chamberlain que dice: hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también tendremos la guerra. Una frase bastante lapidaria que con el tiempo se ha hecho famosa, ya que en 1939 finalmente Hitler incumpliría todos los acuerdos, invadiría Polonia y se desencadenaría lo que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial, que dejó entre 60 y 100 millones de personas muertas. Ahora, ¿qué lecciones espirituales nos va a dejar esta guerra? Y ahí sí te quiero dar ahí que tú comiences, porque tienes algo que bueno, a mí me encantó cuando me lo pasaste. Bueno, nosotros hemos grabado esta historia porque y la hemos denominado verdades espirituales, o la serie Verdades Espirituales. Pero esta estrategia, yo creo que hay muchos temas que la Biblia habla de muchos temas, ¿verdad? Pero cuando se trata de lidiar con el pecado, la Biblia constantemente se refiere a un vocabulario de guerra, de batalla, de enfrentamiento. Sí, hay otra área donde podemos vivir esa etapa de la vida cristiana donde somos una comunidad, somos todos hijos de un padre, de un mismo padre, y vivimos conforme a una comunidad y hacemos vida de comunidad. Pero cuando se trata de lidiar con el pecado, la Biblia constantemente se refiere a una guerra, a una batalla. No son palabras bonitas. Y en el centro de nuestra batalla contra el pecado está el sacrificio de Cristo. Y cuando Cristo decidió morir, lo hizo de una forma casi bien sangrienta, bien, sé que fue eh, Cruel. bastante cruel, o sea, no es una imagen bonita. Entonces, la lucha contra el pecado, que es algo bastante serio, no es una lucha bonita, es una guerra, es un enfrentamiento. Y es algo que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar esa batalla, o sea, no podemos bajar nuestras defensas. Y por eso creo que es tan importante esa analogía y la analogía de esta lucha, de la lucha espiritual con una guerra como de esta magnitud. No son imágenes bonitas, pero es lo que nos toca vivir como cristianos. Estamos en un mundo caído y eso lo sabe nuestro enemigo. Fíjate que hay varios versos bíblicos que hablan acerca de que tenemos enemigos, de que tenemos batalla y que tenemos lucha y que tenemos un enemigo al cual enfrentamos, que es nuestro propio deseo pecaminoso, un sistema del mundo y un enemigo fijamente desarrollado que la Biblia le llama el diablo. Fíjate, primera de Pedro 5 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros a veces tenemos una imagen así como que no, estamos en una lucha espiritual sin saber que tenemos un adversario que es poderoso. Primera de Pedro 2:11 nos llama y dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y vemos lo que tú decías, batalla. Y Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra un enemigo que está organizado, sea principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que no solamente está organizado, sino que sabe a lo que va, que es a destruir al ser humano. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser cristianos, estamos en una lucha, entramos a una batalla y entramos a enfrentarnos a un enemigo que quiere la destrucción del ser humano. Entonces, dentro de esas mentiras, dentro de esas armas que utiliza nuestro enemigo y tomando como ejemplo la primera parte de la narración de la guerra, nosotros debemos entender que no se puede negociar con el enemigo, no se puede negociar
con el diablo, con Satanás, como dice la Biblia. La Biblia, la estrategia de Hitler era la mentira, era el chantaje, era la amenaza. Son armas que utiliza el enemigo de nuestra alma para tratar de sacarnos del evangelio, para sacarnos de la verdad, para distraernos del verdadero motivo por el cual nosotros estamos en nuestra tierra, que es establecer el reino de Dios en este lugar. En ocasiones el Señor mismo lo llamó en Juan 8:44, lo llamó el padre de la mentira. Entonces nosotros vemos que el pecado funciona con mentira, con chantajes y con amenazas. Y uno de los que escribe más en relación de eso, que ha citado algunos versículos, es el apóstol Pablo. Eh, Hace esa relación constante de la muerte que debemos darle a esos deseos casi instintivos que tenemos, esos deseos de hacer lo malo, de pecar. Eh, y si hace la analogía siempre, si Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros debemos morir a esos deseos. Fíjate que en Colosenses 3:5, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y nombra cosas bien difíciles de lidiar y cosas, pero cosas bien presentes. Inmoralidad sexual, pureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Entonces, es bien claro el contexto en el cual nosotros debemos dar o debemos lidiar con el pecado. No es una lucha, no es una relación amable, Cordial. cordial. No, no, no. Es una batalla la que damos todos los días, la que damos constantemente. La batalla, diría yo, contra nuestras propias concupiscencias, lo diría también por ahí el apóstol Pablo, contra el orgullo, contra la avaricia, contra la lujuria. Y nosotros podemos ver en Génesis 3, ¿no? Cómo que el pecado que entra al primer humano o al primer ser humano, en Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, entran porque escucharon la voz del enemigo en vez de escuchar la voz de Dios. Entonces, porque el enemigo nos llena de mentiras que vamos a ser plenos si tenemos tal cosa, que vamos a ser completos si adquirimos tal posesión, si vamos a ser completamente felices si le damos rienda a todas nuestras emociones, a toda la lujuria, y así una serie de mentiras. Y si no te puede con la mentira, utiliza la amenaza, utiliza el chantaje diciendo que te va a quitar cosas, que cedas terreno ante las cosas que están ocurriendo en el mundo, ante los pecados que estamos viendo hoy en día. Y cuando nosotros cedemos ante el mundo, cuando uno cede ante las tentaciones, cuando cede terrenos, pequeños terrenos, eso se va adquiriendo y va adquiriendo. Yo le comentaba, y lo comentaba, decía, pregúntale a un alcohólico. Nosotros, si empezó bebiéndose una jarra, ¿no? Empezó con un pequeño permiso. Pregúntale a un adicto a las drogas si empezó con una droga fuerte ya, ¿no? Generalmente empezó con un porro. Pregúntale a una persona, a una persona que fue infiel en su matrimonio. No fue a una persona que está sufriendo, fue con una mirada, empezó con una mirada, es decir, empezó con pequeñas cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de que esto es una guerra espiritual. Si no, pregúntale a alguien que es adicto a la pornografía por ver una cuestión de TikTok, al ludópata, cómo empezó con una pequeña apuesta, ¿verdad? Entonces, son pequeñas cosas que parecen insignificantes y que no debemos darle rienda. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Como Chamberlain se dio terreno ante Hitler y luego se le vino la guerra, prefirió el deshonor ante nosotros a veces por no querer enfrentar a las personas que están a nuestro alrededor, por no querer quedar mal frente a las personas. No, una copa, una fumadita, un chiste de doble sentido. Y por ahí el enemigo va agarrando terreno hasta que llega un momento donde estamos envueltos o se está envuelto el pecado, Dios nos guarde y nos libre, ¿no? Pero es lo que digo, o sea, no podemos darle pequeños espacios a nuestro enemigo, sino que tenemos que combatirlo desde el principio. Y esa es una enseñanza también que nosotros hemos compartido, que la tratamos en lo posible de aplicar a nosotros mismos. Pero comienza desde eso, desde darle la importancia que eso tiene. Es lo que tú dices. No es un loco que está, no es como, bueno, este es un loco nacionalista, egocéntrico, ex militar, que bueno, que va a hacer desastres en su país y bueno, hay que dejarlo como un loco aislado, ¿no? Y menospreciar, digamos, Sí. el potencial que tiene eso, que es lo que la enseñanza que tú traes, que y nosotros ciertamente hacemos eso y conocemos muchas personas que ya cuando uno se va haciendo más adulto dice, bueno, este lo vi yo
jovencito y lo que se tomaba era una sola cervecita de vez en cuando y se convierte en un problema serio que destruye una vida. Y es en cualquier área de la vida, el mismo orgullo. Esa gente que comienza, son humildes, trabajan muy duro y comienzan a ser prosperados y cuando llegan a una estatura de dinero, de prosperidad económica, se alejan de Dios. Eso es como, por eso dice ahí el orgullo, esa es una de las cosas con las que más uno mismo debe luchar. Son como esas pequeñas advertencias de decir, no, no, esto va en serio, ¿no? Y Mateo 5, 29, 30 dice que si hay algo en nosotros lo cual debemos renunciar para alcanzar el reino de Dios y evitar el infierno, que no dudemos en hacerlo. Lo dice, fíjate que la forma en que lo muestra Jesús es una forma drástica. O sea, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te lo saques. Si tu mano te es ocasión, es mejor que te la cortes. O sea, no está diciendo que te va a cortar el ojo, o que te vas a sacar el ojo, que te va a cortar la mano. Pero, o sea, el Señor da un ejemplo drástico. O sea, yo creo que hay cosas que nosotros debemos evitar en nuestra vida. O sea, si es Twitter que te está haciendo caer, elimínalo. Si es Estás TikTok, hablando a mí, solo de ¿no? tu vida. No, 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 no. No, 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 está pero bien. sí. Cualquier cosa, o sea, nada más para contar una anécdota. Yo cuando estaba en la adolescencia compraba un periódico en Venezuela que era un periódico deportivo, El Meridiano, y en la página de atrás del Meridiano salía una mujer semidesnuda. Básicamente era la contratapa del periódico. Pero a mí me gustaba mucho el deporte, así que compraba el periódico. Pero sabía que eso, de alguna forma, o sea, por eso te digo, entra por la mirada. Y recuerdo que no quería dejar de comprar el periódico, entonces lo que hice fue que, como eso me afectaba, agarraba y cuando compraba el periódico cerraba los ojos y quitaba la contraportada, la arrugaba, la tiraba en la basura y después leía. Sí, O me sea, acuerdo de eso. son pequeñas zorras, dice Eclesiastés. ¿Por qué? ¿Y por qué les contamos esto? Mira, la historia cuenta que si Francia y Gran Bretaña hubiesen atacado a Alemania al inicio de los años 30, no hubiese tenido la suficiente capacidad armamentística para reiniciar la guerra, evitando muchas muertes y mucho dolor. Y no fue así. Y lamentablemente se hicieron reales las palabras de Churchill, ¿no? Sí, y los detalles, que Francia tenía un ejército con mucho más personas, con mejor armamentística, o por lo menos eso era lo que se creía. De hecho, el factor sorpresa fue algo que utilizaron mucho Alemania. Y así opera el enemigo, pues así también opera contra nuestras vidas. Finalmente, para concluir, ¿no? Yo quiero hablar de que nosotros, una de las partes de este episodio es cómo estas historias nos van a ayudar en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, la Biblia habla mucho de los últimos tiempos. Una cuarta parte de la Biblia, un 25% de la Escritura, habla de los últimos tiempos y nos dicen que debemos estar preparados. La Biblia dice que en los últimos tiempos se va a levantar un hombre conocido como el anticristo, que va a engañar a muchas personas, incluyendo a gente dentro de la iglesia que profesa ser creyente. A esto se le denomina mucho como la apostasía. Personas que profesan ser cristianos se van a alejar de los principios de Dios, intentarán chantajear y respirarán amenazas contra aquellos que no se sometan a la voluntad. Pero la palabra nos dice que son tiempos que van a ser difíciles, que va a ser un preludio del acontecimiento más grande que será la segunda venida del Señor, y que habrá una generación de hombres y mujeres que van a vencer, no con armas carnales, sino con las armas del cielo. Y a las mentiras del enemigo la podemos vencer con la palabra de Dios, tomando las palabras de Lutero, que dice, solo escritura, solo la Biblia, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y a Dios sea la gloria. Como dice Apocalipsis 12:11. Ellos, los creyentes, han vencido a quien, a su enemigo, por medio de la sangre del Cordero, por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Entonces, Qué bueno será que nosotros podamos llegar al final de esta lucha terrenal con esa recompensa y esa corona, ¿no? De haber dado la buena batalla. la buena data. Entonces, te invitamos a que nos escribas si te gustó, que sigas esta conversación y que puedas ver el siguiente capítulo que se llama Tomados por sorpresa, que hay por ahí se adelanta. Entonces, bueno, a tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que sea de mucha bendición para tu vida.